Sean bienvenidos a una cápsula más de la Fundación Mexicana del Corazón. Les agradecemos mucho su visita a esta página. Vamos a platicar el día de hoy de hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial sistémica es una condición que afecta a una gran parte de la población mexicana, bueno, en general del mundo, pero de la población mexicana adulta. Y es una condición que se caracteriza por las elevaciones de las cifras de presión arterial en el organismo. La presión arterial es el resultado de la fuerza con que empuja la sangre el corazón para recorrer todo el sistema circulatorio, a lo cual se opone la resistencia que tienen las arterias y las venas, vamos a llamarlos vasos. Esto genera una resistencia al impulso del corazón y lo resultante, lo que podemos nosotros medir, es la presión arterial. La presión arterial varía durante la vida. Al inicio es menor y conforme va uno envejeciendo van aumentando las cifras de presión arterial. Tenemos valores catalogados como normales y arriba de estos, dependiendo de la edad, la presión arterial se puede considerar hipertensión, aumento de la presión arterial. Esto puede ser tanto en la alta, que llamamos comúnmente, que es la presión sistólica, como en la baja, que llamamos comúnmente, y es la presión diastólica. Existe la creencia popular, por cierto, de que la presión arterial mala es la diastólica, la presión baja, y no es cierto. Tanto aumentos en las cifras de presión alta, la sistólica, como en la presión baja, la diastólica, condicionan daño a largo plazo. La hipertensión arterial sistémica no es una enfermedad que necesariamente produzca síntomas. Bien se le ha llamado el asesino silente. La mayor parte de la gente que tiene cifras elevadas de presión arterial podrá no tener síntomas, o incluso los síntomas que le atribuimos a la presión arterial alta, como es el dolor de cabeza, el mareo, el sangrado, los ojos rojos, muchas veces pueden deberse a otra causa y no necesariamente a la hipertensión. Entonces, el primer punto que quisiera recalcar en este momento es que nosotros todos, a partir de cierta edad, y yo diría que de los 40 o antes, si tenemos historia familiar de hipertensión, es checarnos con cierta frecuencia la presión arterial. Muy bien, una vez que estamos en este punto de intentar definir lo que es la presión y la hipertensión, vamos a platicar que la presión arterial es el resultado de muchas variables del organismo, muchas variables que nosotros llamamos fisiológicas. La cantidad de líquidos, la cantidad de sal, la cantidad de hormonas que se liberan con el estrés, el tono, la tensión con la que estén las arterias en cierto momento, que es el resultado de todo eso que les he dicho, y de la actividad, de la inactividad, de la comida, de la angustia, del miedo, del dolor, de muchas otras cosas. Por lo tanto, la presión arterial no es una constante fija. Nosotros no tenemos 120-80 todo el día. La presión arterial varía de la mañana a la tarde, a la noche, antes de comer, después de comer, con el ejercicio. Si nosotros hacemos ejercicio regular, nuestra presión arterial base estará baja. Pero durante el ejercicio y al final del ejercicio, la presión es más alta que la basal, que la que nosotros tenemos en reposo. Entonces, nosotros no podemos esperar tener una cifra constante de presión arterial. Esto es, yo soy de 120-80 todo el tiempo, pues no es cierto, eres de 120-80 cuando te la checas. Si te las checáramos en diferentes momentos del día, tendríamos diferentes cifras, y entonces el control actual de la presión arterial, el objetivo de control actual de la presión arterial, es que en determinadas mediciones, en diferentes mediciones, tengamos cifras, la mayor parte de ellas, dentro de los parámetros que consideramos normales. ¿Cuánto es lo normal? Bueno, depende de las etapas de la vida, pero vamos a hablar de los adultos y de las personas mayores, que son los que más frecuentemente son hipertensos. La presión arterial que consideramos como normal habitualmente es 120-80. Eso es lo que la gente dice, ¿no? 120-80 es la presión normal. Antes decíamos que la presión sistólica normal era en la edad más 100, o sea, un paciente de 80 años podría tener 180 y sería normal, lo cual también es totalmente falso, ¿no? Las diferentes colegios de cardiólogos, las diferentes agrupaciones cardiológicas del mundo y de medicina del mundo han propuesto cifras. Antes decíamos que 120-80, abajo de 140-90,
Mientras más bajo mejor había sido otra frase, pero en la actualidad los lineamientos internacionales más reconocidos, que son la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Cardiología, tienen cifras bastante claras. Abajo de 140-90, la mayor parte de las determinaciones según los norteamericanos, y para los europeos las personas mayores de 60 años podrán tener cifras abajo de 150 y 90. ¿Sí? Esto cambia si hemos tenido alguna otra enfermedad. Por ejemplo, si hemos tenido un infarto, si tenemos diabetes, si tuvimos una embolia, las cifras entonces sí vamos a querer que sean de 120-80 o lo más cercano a 120-80. ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr las cifras de presión arterial? Los objetivos que nosotros llamamos como médicos en el control de la presión arterial. Pues bueno, aquí tenemos lo que se conoce como cambios en los hábitos de vida. Por ejemplo, la dieta, el ejercicio, la reducción de peso, evitar el tabaquismo, evitar sustancias que puedan subir la presión arterial. En cuanto al ejercicio, es recomendable hacer por lo menos 5 días de ejercicio aeróbico. ¿Cuál es el ejercicio aeróbico? Lo que hoy todo el mundo le dice cardio. Pues es ejercicio que produce movimiento. Es ejercicio constante de intensidad mediana que produce desplazamiento. Caminar, nadar, bicicleta, spinning, elíptica, en fin. Hay muchas maneras de hacer ejercicio cardiovascular y el objetivo será hacer 30 minutos de este ejercicio por lo menos 5 días a la semana. Esas son las recomendaciones, ¿sí? Obviamente no vamos a empezar a correr 30 minutos todos los días, porque nos agotaríamos muy pronto y es la primera causa de abandono del ejercicio. Si nos excedemos para empezar, es probable que lo abandonemos en los siguientes días. Entonces, la recomendación de ejercicio es ejercicio aeróbico, moderado, 5 días a la semana. Si de ahí la cantidad de ejercicio va subiendo o necesita ir subiendo, ok, está bien, pero tenemos que empezar en unas semanas a llegar a ese nivel de 5 días a la semana, 30 minutos. La dieta. Mucho se ha hablado de la sal, y la sal es un punto pivote en esto. Es claro que las culturas, las civilizaciones que tienen menor consumo de sal, tienen cifras de presión arterial menores durante la vida, y se ha considerado a la sal como un punto pivote en el desarrollo de hipertensión arterial. Es conveniente llevar una dieta baja en sal, y obviamente el salero es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la sal, pero hay que pensar que el salero solo es el 10% de la sal que consumimos en nuestros alimentos diarios. La alimentación habitual de la sociedad contemporánea, digamos urbana o suburbana, se basa mucho en bebidas embotelladas que tienen mucha sal. Los alimentos preparados son ricos en sal habitualmente. Los embutidos, los enlatados, todo eso son alimentos que se preservan con dosis altas de sodio, y esto genera un aporte importante de sal. Entonces sí es conveniente que consideremos no solo reducir el uso del salero o evitarlo, sino también qué tipo de alimentos comemos para pensar en disminuir el aporte diario de sodio. Además del sodio, la dieta nos podría ayudar al control del peso. El sobrepeso es una condicionante para desarrollar hipertensión arterial sistémica. El sobrepeso es muy prevalente en nuestra población. La mayoría de los mexicanos tenemos cierto grado de sobrepeso y obesidad, pero para control de la presión se considera que la reducción del 10% del peso basal puede ser adecuado. Esto es, si yo peso 100 kilos, bajar 10 podría ser suficiente para que me ayude al control de la presión arterial. No necesitaré forzosamente llegar a mi peso ideal. Una pérdida de peso inicial de 10% nos puede ayudar mucho. ¿Qué otros hábitos nos pueden influir en la hipertensión? El consumo de alcohol en cantidades bajas, 1 o 2 copas al día, es algo recomendable, saludable, que disminuye incluso la presión arterial, pero el consumo de más de 5 o 6 copas al día puede producir hipertensión. Entonces hay que regular el consumo de alcohol para evitar tener hipertensión arterial. Hay otras cosas que, por ejemplo, poco podemos modificar de manera natural, pero se puede ayudar con tratamiento médico, es el ronquido. Cuando nosotros tenemos roncopatía o apnea de sueño, que se llama,
podemos desarrollar hipertensión nocturna o que se perpetúe durante la mañana. Entonces es importante en los pacientes que empiezan a desarrollar hipertensión saber si roncan y hacer estudios del sueño para determinar si hay algún tipo de tratamiento que pueda beneficiar el ronquido, la baja de oxigenación durante el sueño y que esto desarrolle hipertensión arterial sistémica. En cuanto a la reducción de peso, es muy importante considerar también que muchos, si no es que la mayoría de los fármacos que se utilizan, fármacos y remedios, porque tecitos, hierbitas y cosas de esas, pueden producir hipertensión. Entonces la reducción de los fármacos deberá ser en base a un programa de dieta principalmente y ejercicio. Hay que evitar en los pacientes hipertensos la utilización de medicamentos, suplementos o remedios para adelgazar, porque muchos de esos pueden exacerbar la hipertensión. Un punto importante al que le hemos dado relevancia en los últimos años es las enfermedades del sueño, lo que nosotros conocemos como roncopatía, las personas que tienen ronquidos o apneas en la noche. La apnea es la falta de respiración. Es frecuente que las gentes que roncamos, de repente en la noche nos quedamos como atorados y dejamos de respirar unos segundos o muchos segundos, y eso condiciona baja de oxígeno en el organismo, y eso hace que entre las respuestas naturales del cuerpo haya hipertensión. Esa hipertensión se puede perpetuar durante la noche, incluso extender al día. Una de las causas que pueden darnos hipertensión que podríamos mejorar, entonces es la roncopatía, los trastornos del sueño, y valdrá la pena revisar si nosotros estamos en esa situación, si tenemos problemas para dormir y tenemos ronquidos importantes. Hay muchas cosas que podemos hacer en los cambios de hábito de vida, ¿no? Ya platicamos, disminuir la sal, disminuir el peso, hacer ejercicio, hacer dieta. Todo esto nos puede ayudar a tener un mejor control de la hipertensión, incluso a evitar que la hipertensión se presente a edades más tempranas. Pero es poco probable que nada más con estas medidas logremos el control de la hipertensión. Hay que dejar de considerar que solo con cambios de hábitos de vida un hipertenso moderado a severo va a lograr controlarse. Ojalá sea así, en algunas ocasiones sucede, pero lo más probable es que necesitemos de tratamiento farmacológico. Las terapias para la hipertensión afortunadamente han evolucionado mucho en los últimos 40 años y cada vez tenemos más fármacos que son mejor tolerados, que producen mejor control de la presión y que nos pueden evitar el daño que produce la hipertensión. Nosotros llamamos daño a órgano blanco, pero es lo que la gente ya conoce. Los hipertensos tienen más riesgo de tener embolias cerebrales, tienen más riesgo de tener infartos cerebrales, tienen más riesgo de tener infartos cardíacos, problemas de los riñones, insuficiencia renal, problemas arteriales, arritmias, en fin. La hipertensión como tal es un factor de riesgo para generar enfermedades a la larga. Pasarán muchos años después de ser hipertenso para tener las complicaciones propias de esta enfermedad, y durante muchos años a lo mejor no nos damos cuenta que estamos hipertensos, pero es conveniente saber que ahora tenemos muy buenas, no ahora, hace mucho tiempo, pero ahora más, tenemos terapias farmacológicas muy adecuadas que nos van a ayudar a tener control de la presión y que van a disminuir sobre todo el riesgo de tener esas complicaciones. Podemos concluir entonces que la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad muy prevalente en la población, es una enfermedad que condiciona riesgo importante para complicaciones tardías que son muy serias, como embolias, hemorragias, infartos, y que podremos prevenir a través de cambios en el estilo de vida, control de peso, ejercicio, dieta, disminución de consumo de alcohol, mejorar las condiciones del sueño y el uso de fármacos. Difícilmente vamos a lograr solo con unos los fármacos o con otros los cambios de estilo de vida un control adecuado de la presión arterial. Queremos agradecer mucho el que vean estas cápsulas. La Fundación Mexicana del Corazón los invita a que nos sigan, por favor, en redes sociales, en Facebook. La intención de la Fundación es poder difundir a través de las redes sociales consejos prácticos y bien fundamentados para mejorar la salud cardiovascular de la población.